Bienvenido a Orígenes. Este podcast es mi regalo para todos los que amo. Orígenes habla acerca de que todo lo que has vivido en tu vida tiene una raíz. La versión a la que quieres llegar también tiene un origen y la versión que eres hoy también tiene un origen. Bienvenidos a este podcast. Hoy hablaremos de un tema súper interesante: tipos de apego. ¿Has escuchado a veces que hay personas que se la pasan mandando mensajes toda la noche, que pelean por 3 horas y que no pueden detenerse? Bueno, pues he de decirte que esto es por los tipos de apego. El apego es una estructura que, de manera sencilla, para no entrar en términos tan científicos, indica la forma en que un ser humano se ha vinculado o la manera en la que ha aprendido a vincularse con sus figuras trascendentales o las personas que son importantes en su vida, como sus padres, sus hermanos, aquella persona que si no tuvo padres, pues lo cuidaron. Incluso a veces cuando las relaciones son muy cercanas, pues con maestros u otras personas que formaron parte de nuestra historia de vida. Entonces, cuando nosotros tenemos una distorsión en la forma de vincularnos, nosotros no desarrollamos un apego saludable, sino lo que pasa es que desarrollamos un tipo de apego que no es un apego seguro. El apego seguro, entonces, es una forma en la cual nos relacionamos de una forma saludable, con sensación de que la otra persona y yo vivimos dentro de un círculo de reciprocidad. Si eso les parece una forma sencilla de entenderlo. A veces también no tiene que ser que vivamos en un círculo de reciprocidad estricta, es decir, no tienes que darme y yo darte, aunque ese es un nivel muy elevado de amor bidireccional, pero en el sentido de que yo puedo darte y te amo y no necesito una recompensa o no necesito una retroalimentación. Pero eso consiste o es porque yo estoy tan seguro de mi identidad, de mi autoestima, de mi autoconcepto, que no me es necesario la validación del otro. Entonces, eso puede ocurrir en ambos sentidos. Normalmente, una persona con apego seguro puede vincularse de una manera sana con otra persona, incluso aunque esa persona no tenga un apego saludable. Más sin embargo, va a haber ciertos roces o fricciones que pueden ocasionar, pues obviamente, que esta relación no perdure o no siga evolucionando, porque una persona con apego seguro normalmente no va a querer vincularse con estas personas a menos que haya una relación intermedia de algo, que pues yo le llamaría como una ganancia secundaria, ¿no? Y esta ganancia secundaria puede ser pues algo tan sencillo como que sea tu jefe o que sea un subordinado o que sea alguien de tu familia que, independientemente de los rasgos que tenga de personalidad, temperamento, carácter, pues es una persona que tú amas a nivel de alma o de espíritu, como un padre, una madre, un familiar, un amigo, ¿no? Que incluso en las experiencias de la vida los han situado en situaciones tan complejas que no importa tanto el analizar si su conducta es tan buena o mala, sino hay un amor profundo, ¿no? Bueno, ese es el tipo de apego seguro, que es el al que todos quisiésemos pues tenerlo en todo, en nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres. Y algo que es muy importante antes de que pase a los tipos de apego es que a veces podemos tener tipos de apego no saludables de diferentes formas en diferentes relaciones. Los tipos de apego entonces serían el apego saludable, que es el apego seguro. Después tendríamos el apego ansioso o apego ambivalente. Después tendríamos el apego evitativo. Todos estos ya son patológicos. Y por último tendríamos el apego desorganizado. Entonces, recapitulemos: apego seguro, que es el que no es patológico, y los otros que son patológicos: apego ambivalente o ansioso, apego evitativo y apego desorganizado. El tipo de apego, que es el tipo de apego ambivalente o ansioso, es este tipo de apego en el cual la herida primordial de la persona que desarrolla es la herida de abandono. Recordemos que existen diferentes tipos de heridas, ¿no? Las heridas del alma es un tipo de psicología no científica, pero sí es una manera en la cual utilizamos ciertas herramientas para poder identificar un patrón de comportamiento junto con sus adaptaciones. Entonces, una de las heridas es el abandono. Tenemos también, por ejemplo, la traición. Tenemos también la injusticia, por mencionar algunos, pero específicamente el apego ambivalente o ansioso tiene como herida principal, si lo queremos hablar así, o como estructura principal, el abandono.
Entonces el abandono va a ser esta percepción de que algo que yo amaba profundamente me fue retirado de una manera injusta. Es decir, no podía yo ejercer esta capacidad para entenderlo, y lo que sucedía entonces es que en este caso el niño generó una introyección en su mente o un patrón donde aquello que ama puede perderlo. Y entonces la manera en la que esta persona va a vincularse con otras personas es a través de este patrón de adaptación, que es el solicitar la atención, los cuidados que no tuvo en su infancia. ¿Cómo se ve esto, por ejemplo, en una relación de pareja? Normalmente, que ahorita vamos a pasar al apego evitativo, las personas con apego ansioso se vinculan con personas con o los otros tipos de apego. Es muy raro que se vinculen dos tipos de personas con apego ansioso. ¿Ok? Entonces aquí un pequeño paréntesis, vamos a pasar al siguiente tipo de apego. El siguiente tipo de apego es uno de los apegos más complejos, en el sentido que está como un poco romantizado, como si no generara secuelas, pero yo he visto en pacientes que es un tipo de apego que genera mucho dolor en la persona que no vive ese tipo de apego, ¿no? Como en el secundario. Este tipo de apego es el apego evitativo. El apego evitativo tiene una característica importante. Si pudiésemos vincularlo a una herida, sería a la herida de injusticia o de traición. También tiene un patrón de abandono, pero pues, sucede de la siguiente manera. En el apego evitativo, el niño, en este caso el niño con trauma infantil, lo que siente o lo que vive es que cuando necesitaba la ayuda, el apoyo, el acompañamiento de alguien que muy probablemente le pudo haber prometido estar o que debía estar, no estuvo. Entonces lo que hace es que el niño desarrolla un patrón de que confiar o amar es peligroso, y entonces desarrolla un mecanismo que es la adaptación de retirada. ¿Ok? ¿Qué sucede con este tipo de seres humanos que desarrollan este patrón? Pues no se van a vincular, y al no vincularse pues generan en la otra persona una ideación de no ser amado, no ser valorado, no ser reconocido. Y algo súper importante que sería el reto si tú tienes apego evitativo es la validación. La otra persona espera ser validado por ti. Fíjense qué interesante. Vamos a pasar al siguiente tipo de apego y después les cuento un poco más de cómo se vincula. Este tipo de apego es el apego desorganizado. Este tipo de apego es muy complejo en el sentido que es estruendoso. Cuando hablemos de apego desorganizado, quiero que sientan lo estruendoso de lo que significa en la cotidianeidad de las personas. Cuando oímos en las noticias de personas que estaban en un cuarto de hotel y de repente, pum, la aventó, ¿no? O estos, pues sí, crímenes un poco pasionales tienen que ver con esto. Como si de repente estaban en una situación de amor, pasaron a la violencia. El apego desorganizado tiene esta característica de ser como un remolino de emociones, porque con tus figuras de apego lo que se relacionó fueron relacionar amor con violencia, pero con disonancia cognitiva, que es como un ruido en tu mente que no te hace darte cuenta si lo que estás viviendo es correcto o no es correcto, como mucho temor en tomar acciones que se pudo haber visto a su vez en nuestros padres, pero también patrones de violencia. Puede ser violencia física o violencia psicológica, como la ley del hielo, que es algo sumamente violento, pero se mezcla con diferentes tipos de sensaciones, incluso de tener, por ejemplo, patrones donde no puedes entender, porque a lo mejor esto es algo que pasa a veces mucho con los pacientes que pasan de una pelea a después querer tener intimidad. Pues eso sucede porque su cerebro no entiende o no hay una calibración en el sistema de valores que les permita entender cuál es la estructura correcta de valores y de identidad, de autoestima en el comportamiento. Entonces es como meter muchísimas emociones, sentimientos, comportamientos, conductas, patrones en una licuadora, los licuas y luego se los entregas al niño. Entonces este niño no tiene una idea de cuál es el comportamiento o el buen comportamiento y la realidad de las cosas. Entonces muchas veces sí se vincula apego ansioso con desorganizado, apego ansioso con evitativo, apego ansioso con dos apegos ansiosos pasa, pero normalmente a veces como que explotan. No es un patrón que se retroalimente. Les voy a explicar por qué. Por ejemplo, hablando del apego evitativo con el apego ansioso,
pareciese que la vida los une porque la mente, y hablando a un nivel más específico de comportamiento, la mente va a querer una evolución. Entonces el apego ansioso tiene que superar el abandono, ¿ok? La huida, que es lo que le hace el evitativo. Ajá. Y el apego evitativo tiene que superar el vincularse profundamente, que es lo que el ansioso quiere hacer sobre él, amarlo y sentir amor sobre todas las cosas, ¿no? Es muy común que las mujeres tengan apego ansioso y los hombres evitativo. Y en el desorganizado sí es algo como que es de ambos, no hay como un patrón que predomine. Pero normalmente la que busca ayuda es la mujer que tiene apego ansioso. El desorganizado normalmente nunca pide ayuda y el evitativo pues menos, ¿no? Porque normalmente al contrario lo que quiere huir es de la restauración de los vínculos, porque recuerden que para estos seres humanos amar es peligroso. Entonces, qué interesante cómo estos patrones lo que generan dolor en nuestro comportamiento, en el fondo lo más profundo es quieren evolucionar y quieren amarse. El evitativo, el regalo del ansioso es que puedas amar incondicionalmente, poseernos y saber que incluso si me traicionas o si ya no estoy contigo, no pasa nada. Yo sigo mi camino y sigo evolucionando, ¿no? Y del ansioso hay una palabra muy fuerte que luego a veces cuando hago contenido me critican porque yo les digo mendigar amor, ¿no? Pero es que ya en la cotidianeidad el paciente, por más que tú le expliques, es que tienes una adaptación por este trauma infantil, pues no lo va a entender como si a veces lo bajas a información real, ¿no? Y sí, realmente es una sed de reconocimiento, de decir, veme, escúchame, valídame. Y algo que es muy fuerte en el ansioso es que no es suficiente. Las personas incluso pueden esforzarse para que tú sientas esa validación de amor y para el ansioso no es suficiente, no, como que tiene una desconexión en este sistema de valores que no puede entender el esfuerzo del otro, ¿no? Para estos casos, pues estos apegos son muy comunes encontrarlos en terapia y son muy tratables, pueden avanzar muchísimo cuando ambos entienden cómo estas heridas y estos traumas fueron, bueno, acuérdense, voy a hacer aquí otro paréntesis, etimológicamente trauma significa herida, ¿ok? Y cuando hablemos de trauma significa, en mi caso yo se lo explico a los pacientes como un tiempo o un momento en el espacio y tiempo de la historia de vida donde se hizo una pausa en tu historia que puede quedar muy anclado en pues en toda tu biología, donde cambió o se generó un rompimiento en lo que tú creías y eso distorsionó la realidad, ¿ok? Y pues obviamente es doloroso cuando fue hecho de una forma en la que la mayoría de las veces era una edad temprana y entonces el niño en este caso genera esta serie de adaptaciones cuyo propósito es sobrevivir a ese trauma, ¿ok? Entonces, regresando a esta parte de la evolución, esta sensación que tenemos pues es de tratar de juntarnos o unirnos para evolucionar, nada más que desde el dolor no lo puedes ver. Si tú estás en el papel del apego ansioso, pues difícilmente vas a entender que el evitativo te está mostrando cómo no conectar tanto, cómo no ser tan apasionado, cómo bajarle unas rayitas a esa sensación de asfixia que significa el poseer o amar al otro, ¿no? Y el evitativo, como el ansioso, le muestra esta forma de entregar, de amar, de sostener, de solucionar, de ir 3 pasos adelante. Entonces, cuando ya lo ves esto del otro lado y los pacientes pueden entenderlo, pues claro que pueden avanzarlo, ¿no? El apego desorganizado, acuérdense que estos son tipos de apego, o sea, son rasgos que pueden ir dentro de una patología o dentro de un comportamiento. O sea, un rasgo no quiere decir que ya sea una enfermedad, es solamente algo, una teoría que se desarrolló que nos permite mejorar la forma en la que nos relacionamos y son herramientas que utilizamos para apoyar a los pacientes en mejorar sus conductas y sus comportamientos. Entonces, el apego desorganizado pues puede ir incluso como un rasgo de patologías. Y es complejo porque implica que la persona reestructure todo su sistema de valores y pueda calibrar lo que es la realidad, que es un entrenamiento que yo también tengo, que se llama Filosofía de la Realidad, es un entrenamiento avanzado, pero sí implica que las personas puedan entender que esto que ellos viven como una realidad es una distorsión cognitiva de lo que ellos adaptaron para poder sobrevivir a su realidad. Y entonces ese comportamiento no es real. En pacientes, por ejemplo, hemos visto que tienen
como dice, ¿por qué si me siento angustiada o por qué si me siento molesto, en lugar de hablarlo o decirlo, empiezo a generar violencia sobre otros, ¿no? Lo que antes para el psicoanálisis era lo neurosis, que es un término muy conocido aquí en México, neurótico o neurótica, porque en vez de poder volcarme y explicar esto que siento, viene esa neurosis, ¿no? Pero de repente, si ya tengo un buen estímulo, ya de repente es como no pasa nada, ¿no? Pero las demás personas ya están mal y quiero que todos sigan el ritmo que yo siento. Y no es la realidad, ¿no? Y el problema del apego desorganizado es que si era un niño o una niña que vieron que los papás estaban, por ejemplo, teniendo intimidad y después al poco tiempo papá ya la estaba golpeando o los corrió de la casa o los sacó, pues el niño desarrolla esta red donde dice, ok, puedo amar y también violentar al mismo tiempo. Y cuando no entienden eso, es como una fuerza grande, es una creencia, pero está implícita en la biología del comportamiento porque es lo que le permitió a esa tribu, por decirlo así, a ese clan sobrevivir. Y entonces tienen tatuado ese comportamiento y ¿qué va a pasar? Pues lo van a replicar. En ese momento el niño lo integró como supervivencia y tal vez desarrolla una adaptación que puede ser, en el caso, por ejemplo, de un hombre que vivió este trauma, puede desarrollar diferentes tipos de creencias. No es como yo nunca golpearé a las mujeres, o si me golpean yo golpeo, o siempre que te golpeen tienes que defenderte, etcétera. Entonces, cuando ya les toca ser adultos y empiezan a desarrollarse, pues empiezan a replicar esos sistemas tatuados en su biología, ¿no? Entonces, pues creo que es valiosísimo conocer los tipos de apego. Y pues a ti te interesa seguir conociendo sobre los tipos de apego, tener una evaluación más específica sobre ti, pues es importante que pongas acá abajo en los comentarios, nos mandes un correo, vamos a poner ahí abajo la información o nuestro número de WhatsApp para que tú puedas conocer un poco más y puedas evolucionar si es que crees que estás en un tipo de apego que está dañando tu vida, la vida de los demás, ¿no? Y tener esta convicción. Por ejemplo, si eres un hombre o una mujer que ejerce violencia, que puedes cambiar, que puedes mejorar, que si te conoces, si tienes la valentía de conocerte, puedes ayudar a transformar tus creencias y posteriormente toda esta identidad, toda esta cascada de adaptaciones que has tenido, pues con el solo hecho de sobrevivir, ¿no? Y que ahora ya es tiempo, si eres lo suficientemente valiente, de aceptarlo para poder despertar y transformarte, ¿vale? Entonces, este fue un excelente capítulo sobre tipos de apego. Lo hice de una manera que fuese como muy sencilla para que pudieran entenderla. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.